soul. And when stars are in light, though we bow, we would know. Querida audiencia, bienvenidos a este último día del programa Relaciones Internacionales 360. Ya vamos por el día 6, el último día con el cierre de este programa. Hoy vamos a hablar dos temas muy relacionados también con lo que es el tema de las relaciones internacionales. Prepárense que vamos a tener dos expositores maravillosos y que le vamos a poder sacar el jugo de toda la información que nos van a dar. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es relaciones públicas y vamos a trazar un mapa conceptual de lo que es las relaciones internacionales. Entonces, estén muy atentos, esperamos sus comentarios, sus preguntas para poder tener una interacción junto con ustedes, los invitados de este día, ¿no? Agradecer a todas las organizaciones que han hecho posible este programa Relaciones Internacionales 360, primero a la Academia San Pietro, American Intelligence Group, a la Asociación Nacional de Profesionales de Relaciones Internacionales, ANAPRI, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, al Centro de Estudios en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, DAS, Ciencia y Empresa, Cross Reale, Escuela de Etiqueta de Paraguay, a la Fundación Internacionalistas de Bolivia, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a FNG Consulting, a Fundación Europa 2000, a Gralix Consulting, a Innova de la Gabriel René Moreno, a JCI Oriente, a Marca Más, Newton Asesores, Protocol and Diplomacy Consultancy y al Taller de Derecho Internacional Alberto Ulloa Sotomayor Taus. Agradecerles a todos ellos por haber hecho posible este programa y poder traer a todos estos invitados que hemos tenido estos 6 días. Y también, sin lugar a dudas, agradecer al streaming de IMD Bolivia. Gracias a ellos tenemos esta plataforma virtual desde el programa 1 y agradecerles a ellos, ¿no? Bueno, para poder dar inauguración a este último día del programa, quiero invitar a la presidenta de la Fundación de Internacionalistas de Bolivia, Jessica Torrico. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia, muy buenas tardes, Gabriel. La verdad que hoy tenemos un cierre magnífico. Tenemos a expertos, expositores, la verdad que nos van a hablar de temas bastante importantes para las instituciones. Lo tenemos a Marco Antonio, también como lo tenemos al señor Adolfo Jiménez. La verdad que ha sido este programa 360 muy enriquecedor para todos nosotros. Así que ya les damos las bienvenidas a toda la audiencia y por favor, esténse listos para las consultas a los expertos. Muchísimas gracias por todo estas semanas que hemos estado pasando, ¿no? Exactamente, Jessica, ellos son, tanto los expositores como la audiencia son los dueños de estos programas, entonces a ellos nos debemos, ¿no? Entonces, también es importante decirles que a las personas que aún no han hecho su inscripción, es solamente una vez que tienen que realizarlo. En la parte de arriba van a encontrar un enlace que les va a llevar a un formulario. El formulario les va a pedir unas simples preguntas en las que van a poder contestarlas para su posterior certificación. En la certificación les llegará un correo para que puedan hacer una pequeña prueba y poder otorgarles su certificación, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, voy a nombrar al primer invitado de este día. Voy a nombrar un poco de su biografía. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana de México, licenciado en Comunicaciones y Periodismo de la Universidad del Valle de México, es experto en relaciones públicas, investigación de mercadeo y desarrollo de negocios, experto en relaciones públicas y 20 años de experiencia en medios de comunicación tanto local como nacional.
12 años como consultor en el desarrollo de negocios PYME, acreditado ante el MINEA como mentor en el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, asesor de 4.000 proyectos de emprendimiento, entre ellos artesanos, sociedades corporativas, cooperativas, empresas y especializado. Acreditado también como mentor en la plataforma de Grovity con sede en Colombia. Él es fundador y director de Glalis Consulting, una agencia de relaciones públicas, investigadora de mercados, monitoreo, medios y consultora empresarial. Quiero darle la bienvenida a este último día del programa Relaciones Internacionales 360 a Marco Antonio Vázquez López. Muy buenas tardes, Marco. Hola, ¿qué tal, Gabriel? La verdad, muchísimas gracias por tus gentiles palabras. Estoy muy entusiasmado de poder participar en este programa de Relaciones Internacionales y no obstante quiero agradecer con toda esa gratitud a la Fundación Internacionalista de Bolivia por esta invitación y también a un gran amigo, a Pedro Luis Sánchez de Protocol and Diplomacy Consultancy, quien pensó en su servidor para poder también participar en este programa. La verdad, muchísimas gracias a estas instituciones y a estas personas que han pensado, sobre todo para dar cuenta de lo que en materia de relaciones públicas y de comunicación y relaciones internacionales en general está ocurriendo. Creo que hay buenos retos, desafíos para este 2021. Y muy brevemente quiero, si me lo permite rápidamente, comentar que mi participación la voy a hacer en función de la experiencia y especialización que como agencia de relaciones públicas tenemos, ya que la diversidad en temas de relaciones públicas, en ocasiones confrontamos ideas porque las relaciones públicas generalmente son confundidas, a veces con ventas, a veces con marketing, a veces con la organización de eventos, temas artísticos, relación con medios de comunicación, relaciones públicas institucionales, relaciones públicas comerciales, gestión, manejo de crisis, entre muchas otras. Y vale la pena referir que para nosotros y particularmente quienes desempeñamos esta labor de forma profesional, nosotros nos definimos, o cuando menos desde la óptica de la empresa, nos definimos como publirelacionistas, es decir, nos especializamos en públicos objetivo y creamos comunicación tanto de lo interno hacia lo externo y de lo externo hacia los clientes finales o hacia las audiencias o a los nichos de negocio. Y bien vale la pena referir que este tipo de actividades que desempeñamos, que es una labor muy noble, crear la comunicación, llevar la comunicación, es una labor que evidentemente requiere mucho compromiso. Y voy a citar palabras de uno de los participantes, el excelentísimo señor Vicente Reich, decía que para ser un especialista, un experto en determinado tema, hay que leer muchísimo, hay que documentarse, hay que investigar. Y justamente quienes trabajamos en este tema de relaciones internacionales, relaciones públicas, evidentemente nos hemos dedicado muchos años a la investigación, a comprender los requerimientos, los desafíos, los retos que enfrentan todas las instituciones, los negocios, las personas, los personajes, entre muchas otras cosas. Por ello, no por algo Bonaparte decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y desafortunadamente al día de hoy hay empresas que no han comprendido que si no emplean mecanismos de comunicación adecuado, probablemente repitan errores y errores. Y solamente decirles que estoy sumamente agradecido, estoy muy contento y, por supuesto, compartir con la audiencia algo de lo que la experiencia nos ha dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Marcos. Y bueno, para poder comenzar con la entrevista, voy a invitar a quienes van a estar hoy haciendo esta última entrevista del programa Relaciones Internacionales 360. Primero quiero invitar a la presidenta de la Fundación Internacionalistas de Bolivia, Jessica Torrico. Ahí está Jessica. Bueno, igual quiero invitar, hoy nos está acompañando el director ejecutivo, Jerjes Rodríguez, también para estar como parte de los entrevistadores. Jerjes, Jessica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jerjes, te cedo la palabra, por favor. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Jessica. Es un gusto estar hoy aquí con nuestros expositores, con Marco Antonio. Gracias por darnos tu tiempo
para esta sesión y sobre todo para concluir este proyecto que se ha trabajado con mucha dedicación, creo que con mucho profesionalismo y sobre todo mucha predisposición de parte de todos nuestros colaboradores. Así que sin más, pues te cedo la palabra, Jessica, para que hagamos la apertura en esta sesión de preguntas. Claro que sí. Bueno, Marco Antonio, vamos a hablar de este tema que es bastante importante, el tema de relaciones públicas. ¿Cuáles son los retos y desafíos para este 2021? Muchas gracias, Jessica Jerjes. Bueno, yo partiría de varios puntos y creo que el más importante tiene que ver con la pandemia. Esta pandemia me parece, y en una apreciación muy personal, creo que aceleró todo un mecanismo, todo un proceso, inclusive yo diría que 2020 se llevó la década. Algunos preguntaban si el 2020 iniciaba o terminaba una década. Yo más bien creo que el 2020 aceleró todos los procesos, nos forzó a reinventarnos en estos tiempos. Desafortunadamente, nadie dimensionó el impacto que tendría esta pandemia y arrasó con sectores. Algunos estaban preparados, otros sencillamente no lograron confrontar esta situación y los datos, las cifras en cada país pues muestran que han muerto muchísimos negocios, muchísimas empresas, personas que hoy día están buscando empleo, pero es derivado porque nadie había dimensionado una pandemia de estas características. Y de ahí, evidentemente, tiene mucho que ver el tema de que en este 2020 se aceleraron muchos procesos que probablemente estaban contemplados para los próximos 5 o como máximo los próximos 10 años. Y me refiero a temas, por ejemplo, del trabajo remoto. En algunos países apenas se hablaba de que probablemente se iba a evaluar este tipo de actividades. Nadie pensaba que hoy pudiéramos estar haciendo un webinar o un evento de características internacionales desde nuestra casa. Tal vez algunos en estos momentos de las personas que nos están mirando están disfrutando tal vez de un mate en Argentina o un tereré en Paraguay o un api, creo que se llama en Bolivia, y desde la comodidad de casa estamos generando cierta comunicación. Y creo que los retos, me voy a enfocar en algo que a mí realmente me llamó mucho la atención, particularmente en mi país, donde que a partir de la pandemia colapsa todo el sistema, entre ellos el burocrático, el gubernamental. De ahí que refiero un caso en particular a aquellas personas que, por ejemplo, se estaban divorciando, sencillamente tuvieron que prolongar esta agonía porque sencillamente colapsó el sistema. En ese sentido, yo diría que mucho del trabajo y de los retos que enfrentan estas instituciones es cómo van a mejorar sus procesos, cómo van a comunicar justamente el trabajo que se ha venido desempeñando en los próximos, en estos años, y evidentemente representa un reto mayúsculo para estas instituciones. Si bien es importante todo esto, vale la pena también mencionar que los retos son propiamente en qué tanta creatividad podemos tener en comunicar nuestros procesos. Porque si bien en México particularmente ya es común acudir a la oficina de vehículos, por ejemplo, en este caso es administrativo, para hacer algún trámite. Entonces, eso lo podemos ya obtener nuestra licencia de conducir, pero habrá países que no tengan esa infraestructura. Entonces, creo que los retos de poder comunicar, de poder vincularnos ahora con nuestros nichos de mercado, con nuestras audiencias, tiene mucho que ver en todo ese esfuerzo que tienen que hacer los países para poder mejorar sus mecanismos de comunicación. Hablamos de relaciones públicas, sí, pero también hay retos y desafíos en cada sector, en cada industria. Me tardaría muchísimo tiempo en tal vez en explicar cada sector, pero esencialmente creo que la iniciativa privada es, digamos, la más moldeable en estos casos, porque particularmente hoy día ya en México hay una ley que garantiza el trabajo remoto. Habrá países en los que no haya esta iniciativa, pero esencialmente creo que los retos para este 2021 en diferentes temas es cómo vamos a llegar ahora a nuestras audiencias, cómo estamos generando la comunicación desde el interior para poder nosotros llegar a esos nichos de mercado. ¿Qué les vamos a ofrecer?
siempre he pensado que hablar de retos y desafíos implica no solamente pensar en vamos a armar una campaña de marketing, por ejemplo. Hay que sustentarla. ¿Para qué la queremos realizar? En fin, hay muchísimas cosas. Me parece que los retos son mayúsculos. Tal vez algunos no los dimensionamos porque no estamos en esos sectores. Pero particularmente creo que el área de gobierno requiere muchísima creatividad para poder mejorar los canales de comunicación, para mejorar los procesos, para mejorar las formas en que podemos resolver, porque es, al final del día, el comunicar determinadas acciones siempre va implícito el resolver problemas, el resolver dificultades. Si bien un tema que creo es fundamental poder referirlo, es que la comunicación es un proceso de negociación. Para lo que tú quieras, comunicarnos implica negociar, implica crear vínculos y va a depender del éxito que podamos tener o no en cómo manejamos esa comunicación. Creo que en parte hay muchísimos retos, pero propiamente los iremos dirimiendo en los próximos minutos. Muchas gracias, Marco Antonio, por tu primera respuesta. Dentro de las interrogantes que nosotros nos planteamos, una importante es el rol de la digitalización con las relaciones públicas. ¿Qué papel va a jugar en estos nuevos desafíos? Mira, la digitalización, habría que precisar y tal vez marcar una diferencia en que no todo es marketing digital. No todo es, o sea, no basta hoy día, por ejemplo, tener un sitio web bien estructurado, bien planteado, si antes no tienes un programa de comunicación. Porque me parece que tenemos que hacer dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué vamos a comunicar? Y segunda, ¿cómo lo vamos a comunicar? Yo particularmente que monitoreo muchísimos sitios web, porque esa es mi labor. Veo sitios web muy atractivos, muy bien diseñados. Se ve cuando hay un especialista en marketing. Y cuando quieres generar esa comunicación que inclusive aparece los logotipos o los vínculos de WhatsApp, de Messenger. Por ejemplo, te interesa algún producto, un servicio, te pones en contacto y, oh sorpresa, nadie te contesta. O te contestan a las 3 horas, si bien te va, y si no, al siguiente día, como fue mi caso, que yo quería visitar un departamento y estaba muy bonito. Mando la comunicación, nadie me contesta y hasta la semana y media me dicen, señor, vemos que usted tiene interés en visitar nuestro departamento. Le dije, eso fue hace una semana. O sea, ¿qué clase de comunicación tienes? O más bien, no existe tu comunicación. Hay muchísimas empresas y yo invito a quienes nos están sintonizando a que hagan una autoevaluación de cómo están creando esa comunicación. Si bien la digitalización, y esto quiero referirlo muy bien, vivimos la era de la inmediatez. Es decir, que hoy, antes de que hayan llegado a tu sitio web, la gente ya tiene 3 opciones, cuando menos, antes que tú. Si hoy no somos inmediatos, si hoy no proveemos información adecuada, seguramente nos omiten. ¿Por qué? Porque no estamos reaccionando rápidamente. Pero ahora mencionaba, ¿qué vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar? Desafortunadamente también hay empresas que no han entendido que los primeros contactos, los primeros vínculos que tienen los usuarios para crear comunicación, muchas veces se ven mermados porque cuando tú mandas un WhatsApp, por ejemplo, te contestan quién eres. Y tú dices, oye, pero no se supone que es una empresa. O te contesta un robot, un bot, los famosos bots, ¿no? Pero no hay un vínculo que realmente cree esa armonía y realmente no hay quien pueda proporcionar información. Vale la pena también mencionar que si no tienes un programa, un manual de comunicación, es difícil que puedas vincularte de forma orgánica con esas audiencias que buscan tus productos, que buscan tus servicios. La gran mayoría piensa en lo estético, en lo bonito que se pueda ver tu sitio web, tus campañas, etcétera, pero al momento de que generan esa conexión, se ve interrumpida por una barrera que probablemente desconocías, que es que no tienes un programa de comunicación.
Entonces, sí vale la pena que todos debemos de tener un programa de comunicación. Y algunos dirán, pero qué aburrido. Hacer un manual para ver qué voy a contestar, pues ¿qué crees? Sí, las grandes corporaciones lo utilizan. Y cito palabras de Pedro Sánchez, quien en la participación inicial de este programa decía que toda organización debe contar con un manual, pero este debe ser medible. No podemos tener un manual si lo vamos a guardar en el cajón y no sabemos si hemos avanzado. No hemos evaluado si nuestros mecanismos de comunicación realmente están dando respuesta a esas preguntas, a esos intereses que los usuarios tienen de nuestros productos, de nuestros servicios. Y partiendo de algo tan elemental como es un primer contacto, y recuerden que la primera impresión no se olvida. Esto es fundamental para quien pretenda crear comunicación, sobre todo si tienen vínculos con audiencias, con nichos de mercado. Una institución debe de tener un programa de comunicación de primer contacto, de segundo y hasta cerrar una venta. Pero eso difícilmente algunas empresas lo consideran necesario porque se basan principalmente en lo estético, que es justamente las campañas de marketing. De nada sirve aparecer en los primeros lugares de posicionamiento en Google, en Facebook, si tu comunicación es pésima. ¿Por qué? Porque no tienes un programa que realmente te pueda o te permita comunicar adecuadamente ese tipo de servicios que está buscando las personas. Entonces, creo que la digitalización no solamente es marketing, va más allá, va a sentar las bases de crear una comunicación, qué vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar. Bueno, muchísimas gracias, Marco Antonio. Ahora nos vamos a pasar a un punto fundamental. Aparte de todo lo que es la comunicación, todo lo que es la digitalización, ¿qué me puedes decir sobre la experiencia de la marca? Mira, creo que todos hemos tenido muy malas experiencias con alguna marca en particular, con algún producto. Y eso crea deslealtad o sencillamente dejas de existir en mis intereses. Yo a todas las personas que trabajan mucho con marketing digital, quiero decirles que ya el marketing digital creo que está pasando a una siguiente etapa, porque ya no basta aparecer en los primeros lugares. Hoy necesitamos crear experiencia de marca. Imagínate que si desde el primer momento en que me contactas, yo te respondo y te digo, hola, ¿qué tal, Jessica? ¿Qué tipo de información te interesa? En ese momento yo me siento respaldado por esa empresa, esa institución, esa organización a la cual estoy contactando. Pero, y aquí voy a dar 5 sugerencias para que podamos entender la importancia de comprender y conocer nuestro mercado. Generalmente la comunicación debe estar sustentada en 5 tipos de clientes, y refiero el primero. Los que buscan detalles, es decir, son consumidores que están plenamente informados y solo buscan hechos. Pensemos si nuestra organización, nuestra empresa, nuestro negocio está ofreciendo eso. Luego están los que no saben qué necesitan. Estos particularmente requieren un trato especial y necesitan ser guiados. Por eso es importante tener un proceso de comunicación adecuado. Estos son relaciones públicas. Creo que nos ha pasado que de repente se comunica una persona, oiga, es que vi esta información, pero no sé si es con ustedes. Y si no respondes adecuadamente a esa pregunta, probablemente se te fue un potencial cliente, un potencial lead, ¿no? Están también aquellos que buscan prestigio, es decir, que la reputación es esencial, los testimonios, las referencias de los clientes son esenciales. Entonces, ellos buscan que ese producto, ese servicio, esa comunicación realmente tenga las condiciones al nivel de las exigencias que está solicitando ese potencial cliente. Y luego, número 4, diría que están los que buscan un lugar de confianza, es decir, alguien que está interesado en crear una relación duradera con nuestro producto, con nuestro servicio. Y finalmente están los impacientes, los que buscan rapidez, inmediatez, eficacia. Si demoras mucho tiempo, adiós, no me sirves.
Me voy con quien realmente responde de forma inmediata. Y estos 5 puntos debería de estar incluido en un manual de comunicación, porque cuando no conoces tu audiencia, estás yendo a la deriva, pensando en que probablemente alguien te va a llamar, pero si no conoces tu mercado, probablemente te vas a llevar sorpresas, y entonces la experiencia de marca, reitero, ya no es necesario aparecer en los primeros lugares del marketing digital. Hoy, si una empresa rebasa tus expectativas, cumple de sobremanera con el producto, con el servicio, creas lealtad. Y cuando se crea la lealtad, por supuesto que generas una audiencia satisfecha, y no hay mejor recomendación que la de boca a boca. Muchísimas gracias, Marco. Siguiendo con las ideas del manejo de la marca, el tema de la exposición a una crisis, ¿qué nos podrías comentar sobre ello? Bueno, creo que el crear una experiencia de marca te puede dar la gloria o te puede llevar al mismísimo infierno, ¿no? Imagínate que te voy a hablar de 2 marcas en particular. La primera, imagínate una empresa con todo el presupuesto del mundo, con todo el personal, con todos los departamentos, una empresa global que un día dijo, vamos a cambiar nuestros términos y condiciones. Y estoy hablando de WhatsApp. Entonces, deciden que eso es la mejor opción y a nadie se le ocurre el oscuro pasado que tiene su dueño. Nadie contempló eso, y entonces resulta que lanzan estos cambios y una persona dice, a ver, voy a ver los términos y condiciones, y resulta que publica esta persona que viola los derechos, viola el uso de datos personales, entre muchos otros. Y de repente se vuelve una crisis por minimizar los hechos, por no poner atención, por no anteponer posibles escenarios, por no considerar elementos tan esenciales. Y recordemos que hoy estamos en una situación donde la viralidad de las cosas se da de forma instantánea. Entonces, eso le pasa a WhatsApp y de repente das entrada a otro tipo de empresas, como es el caso de Telegram, donde creo que todos ya tenemos de algún modo instalada esa aplicación. Y a la semana sale el fundador de esta plataforma y dice, señoras y señores, estamos ante la migración más grande, si lo viéramos en personas, más de 500 millones de personas han migrado a nuestra plataforma. Y te quedas estupefacto porque dices, bueno, Canadá, Estados Unidos y México y tal vez Guatemala, vámonos juntos a otro lugar. De esas dimensiones fue esa migración. Pero esencialmente, la mala experiencia de marca te puede llevar a exponerte a una crisis. Y en la era digital, cualquier error que no contemples, que no evalúes. Por eso es importante siempre sentar las bases de decir, ¿qué pasaría si cometemos un error en nuestra compañía, en nuestra institución, ¿no? Un caso más particular, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en una universidad hay un suicidio? ¿Qué tipo de información vamos a generar? ¿Cómo vamos a manejar esta crisis? Si bien tú no la provocaste, pero se generó dentro de tus instalaciones. ¿O qué pasaría si algún profesor tiene problemas de, por ejemplo, acosar sexualmente a una joven? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo vas a manejar esa crisis? Y eso se vuelve viral. En el momento en que alguien diga, el profesor tal hizo tal, a la gente no le interesa, y recordemos, la gente solamente está esperando a que nos equivoquemos para literalmente crucificarnos. Por eso, la importancia de contar con manuales de comunicación, saber llevar una crisis. Y algunas personas, empresas nos preguntan, bueno, ¿y cómo sé qué tipo de crisis se puede presentar en mi organización cuando no la he tenido? Por eso nuestra recomendación siempre es, conoce tu mercado. Conoce los potenciales escenarios a los que te puedes enfrentar. Si eres una empresa de producción, piensa qué pasaría si de repente un lote de tu producción sale contaminado y afecta a otras personas. ¿Cómo vas a manejar esa crisis? ¿Quién va a salir a hablar?
Cuando hay terceros, por ejemplo, instancias gubernamentales que tienen que ver con esto, bueno, ahí ya estás en una crisis terrible, porque la crisis es justamente cuando ya no está bajo tu control, sencillamente está fuera de control. Y por eso es importante, creo que, crear buenas experiencias de marca, pero si te das cuenta nos vamos regresando y todo se fundamenta en el hecho de contar con un manual de comunicación. Por aburrido que suene, por tedioso que resulte, siempre hay que hacer si lo que quieres es crear experiencias, y también tienes que saber qué tipo de acciones vas a tomar en caso de que se presente una crisis. Claro, y eso fundamental, porque a veces las crisis pueden ser internas como externas, es decir, la exposición de tu marca con relación a lo que piensa el público, incluso la crisis interna, que en algunos casos son cómo los representamos, ¿no? No sé si quieres darnos algunas pautas sobre esa comunicación estratégica en ese proceso de manejo de crisis, cuando una representación dentro de una organización repercute negativamente y por ende luego se puede exponer de manera externa. Sí, mira, qué difícil es a veces tener un departamento de relaciones públicas muy creativo, muy atento, pero la dirección no colabora. Desde ahí tenemos un problema terrible. Peor aún, nosotros que nos hemos especializado en temas industriales, en temas de atención y gestión de crisis, nos topamos con que en ocasiones nos dicen, mira, es que tenemos una denuncia. Ah, perfecto, lo revisamos. Y cuando revisamos, resulta que hay más denuncias, inclusive carpetas de investigación, y le dices, oye, no me has compartido toda la información. El problema es cómo sube la información y cómo baja. De nada sirve tener un departamento de relaciones públicas si la dirección no colabora, si el área jurídica no colabora, si se mantiene la información como súper clasificada, porque puede afectar. Y depende también quién dirija, y también depende de la visión de la empresa que tenga o la organización, para poder decir qué tan abiertos estamos a la autocrítica, porque al final del día lo que no hagas adentro se va a reflejar afuera. Y voy a citar palabras de Ana Fernández, que también tuvo oportunidad de participar en este programa. Ella decía que había 3 yo, es decir, el quién soy, el cómo quiero verme y finalmente cómo me ven al final del día mis clientes, mis nichos de mercado. Entonces, la información, desde el momento en que yo guardo información y no la comparto, que además es fundamental, siempre va a haber periodistas, siempre va a decir, a ver, resulta que hay esto, y es ahí donde vienen los problemas. Es ahí donde también, si no estás preparado, como fue el caso en algún momento en México particularmente, de la empresa panificadora más grande del mundo, que se llama Bimbo, donde uno de sus colaboradores se estaba robando el producto en una tiendita. Y tiene que salir el director general a decir, señores, esto no va con nuestros principios, nuestros valores. Pero ahí es donde dices, ¿era necesario que saliera el señor? Hay muchos temas que, desde luego, quienes nos dedicamos a esta labor, siempre evaluamos, siempre decimos, no sabemos si realmente fue lo correcto, pero vaya, lo importante es que se atendió la crisis y que hubo la disposición. Pero en ese sentido, reitero, todo depende en la parte interna, que es lo esencial, de cómo vamos a crear esa comunicación, cómo va a subir y cómo va a bajar y cómo la vamos a comunicar para que posteriormente al exterior tengan una referencia de que realmente estamos cumpliendo con esos parámetros. Bueno, muchísimas gracias, Marco Antonio. También tenemos que resaltar la importancia de las instituciones o las empresas. Todos sabemos que es muy diferente el uso o manejo de comunicación o el mismo directorio o cómo funciona una empresa, una institución, ya sea académica o una fundación. ¿Puedes decirnos cuáles son esas pequeñas diferencias y cómo podemos manejar cada una este sistema de comunicación de acuerdo a las directrices, por favor? Claro, mira, la comunicación institucional, que generalmente es la que maneja gobierno, inclusive las propias universidades,
ellos tienen ejes rectores, ¿no? Donde la comunicación no es tan así, tan directa. O sea, tiene que pasar por un departamento, sube y después trasciende, etcétera. Pero está la otra parte, las empresas, las instituciones, donde el objetivo es meramente comercial. Quienes están más expuestos a una, por ejemplo, una situación de crisis, pues obviamente es quien más contacto tiene con audiencias, con nichos. Pero me parece que la información desde la óptica institucional siempre debe estar sustentada de acuerdo a los valores y principios de la corporación, la institución. Ese tipo de comunicación tiene que verse reflejada. ¿Qué es lo que pasa cuando existen problemas internos y chocan esos intereses? Se empieza a gestar una mala información. Y creo que en el ámbito gubernamental, burocrático, generalmente ocurre ese tipo de diferencias. Pero respondiendo a tu pregunta sobre las directrices de cómo debe ser una comunicación, hay que entender que a veces es muy complejo leerse Biblias completas de trámites, de cómo debe de ser. Creo que hoy día, con esta digitalización, debemos de mejorar nuestros procesos de comunicación. Algunos, y platicaba ayer justamente con un profesor que me decía que él ansía regresar a la normalidad, porque él necesita estar físicamente con sus alumnos, y le decía, oye, probablemente eso ya no regrese tan fácil, ¿no? Pero me decía, es que, ¿cómo le hago para realmente comunicarme con ellos adecuadamente? Imagínate que esta pandemia nos está obligando a modificar modelos de negocio, procesos, y reitero, la parte gubernamental tiene que ser muy creativa para que hoy la comunicación se pueda crear de mejor manera. Si hablamos de directrices como fundamentos, yo diría que ya lo de 2020 hacia atrás ya es obsoleto. Hoy tenemos que mirar hacia nuevos mecanismos de comunicación, a poder crear mejores procesos en cómo sube, cómo baja la información, porque de no hacerlo vamos a chocar con dos mundos totalmente distintos, con visión distinta. Inclusive me atrevo a decir que las empresas hoy, que mayormente la iniciativa privada es la que más experimenta y la que más se adecúa, entonces va a chocar en su momento con la parte gubernamental, porque precisamente no existen esos medios, esas formas de comunicarnos adecuadamente. Este evidentemente es un reto que tendrán que evaluar las instituciones, el propio gobierno, en cómo vamos a crear esa comunicación. Yo me abstendría de decir que todo va a volver a la normalidad, no. Me parece que ya lo 2020 es totalmente cosa del pasado. Hoy tenemos que pensar en cómo vamos a crear nuestra comunicación. Las empresas en algún momento se preguntaban, ¿cómo vamos a medir la productividad desde casa? Ese era un reto muy grande. Afortunadamente hay plataformas que nos permiten hoy día ya mantenernos en una comunicación constante. Pero eso no quiere decir que se resuelva el problema. Estamos en un proceso de evaluación donde vamos a ir midiendo si efectivamente estamos cumpliendo con esas labores, con esos objetivos que probablemente ya cambiaron a partir de enero y probablemente antes, porque las empresas tuvieron que hacer esos cambios. Hoy el reto, en verdad, es un reto grandísimo para las instituciones, para los gobiernos, los que manejaban una comunicación literalmente así, totalmente cuadrada. Hoy tienen que ser creativos y me atrevería a decir que los retos son para ellos, porque hoy tienen que pensar de forma muy creativa en ser más modernos, en olvidarnos un poquito de la burocracia que no es posible eliminarla, pero sí tienen que pensar en nuevas formas y mecanismos. Me parece que si este tipo de prácticas del pasado ya son totalmente obsoletas. Dicen que los capataces se están extinguiendo. Yo lo creo fielmente. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Podríamos pasar buenas horas conversando sobre los pros, los contras, quizás sobre muy buenas recomendaciones y sobre todo las buenas prácticas en el manejo tanto de las relaciones públicas como del tema comunicativo. Creo que también hay un aporte que
es crucial y tú lo puedes desarrollar muy bien, y es las matemáticas aplicadas como un aliado estratégico de las relaciones públicas. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Mira, yo soy una persona muy curiosa y te voy a platicar rápidamente para no extenderme. Tuve una terrible experiencia con una empresa, una organización internacional que me contacta y me dice, Marco, quiero un servicio de relaciones públicas. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Mira, te voy a pedir que todo esto es en privado, no, por favor, lo comentes con nadie porque es algo importante para nosotros. Muy bien. Y te voy a pedir que prudencia, confidencialidad, etcétera. La de malas, cometí el gravísimo error de asumir otro compromiso y de repente, oh, ya es la reunión, pero estoy fuera de la oficina, entonces me voy a un café y de repente tengo llamadas, mi computadora no funciona, todo lo hago desde el móvil y es un caos. Al final me dice, muchas gracias, no eres la agencia que nosotros queremos. Y mi asistente solicita una retroalimentación y entonces viene ahí todo un listado de Marco no hizo esto, le pedimos esto y no lo hizo, bom, 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 todo un listado terrible. Y entonces decidí confrontar el problema y mandé a imprimir este mensaje y lo tengo en la oficina. Lo veo así en grande todos los días de los horrores que no debo de cometer. Pero me hice la pregunta, ¿qué pasaría si yo hubiese mejorado esto? ¿Qué pasaría esto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? De ahí que un día platicando con un matemático me dijo, oye, eso que tú haces, lo puedes aplicar. Le dije, ¿qué? Me dijo, eso, el qué pasaría. ¿Sabías que existen mecanismos para prevenir situaciones? No sabía. Fue entonces cuando conocí la inteligencia artificial, fue cuando conocí que las plataformas digitales, llámese Facebook, Instagram o cualquier plataforma que utilices, está sustentada en algoritmos matemáticos. Y hoy día veo que las relaciones públicas no están exentas del tema de la inteligencia artificial y el uso de las matemáticas como aliadas. Nosotros particularmente trabajamos a través del modelo de Bayes, que no es otra cosa, o el modelo bayesiano, que se basa en objetivos versus las probabilidades. Entonces, hoy día tenemos que aplicar estas tecnologías. Probablemente suene a temas de grandes corporativos, pero la realidad es que no. La inteligencia artificial está haciendo uso, en estos momentos se está usando para muchísimas cosas. He conocido casos de contabilidad donde usan la inteligencia artificial, he conocido casos particularmente donde existen también temas particularmente del uso de la inteligencia, por ejemplo, en la farmacéutica. Hoy para el desarrollo de las vacunas del COVID usaron la inteligencia artificial y entonces hacia allá va la tendencia. Y tenemos que comprender que las matemáticas hoy juegan un papel fundamental, sobre todo en temas de relaciones públicas, donde yo, por ejemplo, puedo decir, el mañana es un enigma, no sabemos qué va a pasar, pero con las herramientas te puedo dar 20 escenarios posibles de lo que puede ocurrir, no para evitarlos, sino para que sepas qué hacer en caso de que ocurra. Muchas gracias, estimado Marco, por tu participación. Vamos al final de esta sesión a hacer una ronda de preguntas con ambos expositores. Agradecerte la verdad y por la participación de toda la audiencia. Ahora voy a invitar al siguiente expositor, quien ya nos está esperando en sala. Voy a leer un poco de su biografía. Eres licenciado en Ciencias Económicas en la especialidad de Economía y Hacienda Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibermutua, colaboradora con la Seguridad Social. Es Máster Business en Administración por el Instituto de Empresa, graduado en Dirección y Gestión Empresarial por el Instituto de Empresa y la Política e Institucionalidad. Máster en Comunicación Política e Institucional y diplomado en Planificación y Ejecución de Campañas Electorales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Tiene un posgrado en Diplomacia Corporativa y Public Affairs por el Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa. Tiene una gran experiencia consultora y docente con distintas entidades e instituciones, entre las que figuran el Instituto de Empresas, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Universidad Javierana de Bogotá, Colombia, la Fundación CEU de San Pablo, CESMA y numerosas empresas privadas.
Ha sido profesor por el Instituto de Comercio Exterior ICED en Estrategias y Análisis del Comercio Internacional y es profesor de la Universidad Nebrija en los programas MBA y el Máster de Relaciones Internacionales. Está elaborando actualmente su tesis doctoral sobre la presencia de las políticas públicas en la construcción de relato político en España. Es conferencista, escritor y articulista experto en storytelling, en la comunicación corporativa, profesional y personal. Quiero darle la bienvenida a el señor Adolfo Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel, y muchas gracias primero por enunciar el currículum y respirar. Esa es la primera cuestión. Lo primero que quiero hacer es agradecer, como ha hecho Marco, a la Fundación Internacionalista de Bolivia, a Jessica, a Yerges, a Gabriel también. Un país y una ciudad, Santa Cruz, que conozco y que amo, y yo creo que además hemos comentado en un momento. También a la compañía, a Protocol and Diplomacy Consultants, y a todo su equipo y singularmente a Pedro Luis Sánchez Torres, amigo y que ha trabajado intensamente en nuestra participación en este programa. Yo quiero hacer en esta, digamos, entrevista, conferencia que hemos planteado, un análisis sobre lo que es la importancia de este mapa estratégico, de conocer el escenario de intereses competitivos de las empresas, de las organizaciones y de los modelos de negocio, ¿vale? Para cultivar la inteligencia directiva y la inteligencia organizacional que tienen que desarrollar las organizaciones y en su relación con los poderes públicos y privados para poder realizar sus procesos de internacionalización, ¿vale? Eso es, de hecho, la clave de esta intervención, en el sentido de hacer un matching entre lo que es política exterior, relaciones internacionales y lo que es la estrategia de la empresa. Quiero destacar o quiero introducirme con una frase de Kissinger que decía que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses, ¿vale? Entonces, esta parte, la que tiene que ver con los conceptos económicos, empresariales y modelos de negocio, no la podemos obviar porque es la parte en la que nos va a decir dónde queremos desarrollar, qué escenario y con qué dinámica hoy, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo es sensibilizar y profundizar con las empresas en la labor que tienen de contar con buenos diplomáticos corporativos, la necesidad de comprender los procesos económicos, estratégicos, empresariales y de negocio que hoy se están desarrollando y que, lo queramos o no, son la fuente en las cuales los agentes internacionales, las empresas, se desarrollan internacionalmente. Estamos hablando del qué y del para qué antes del cómo, del objetivo y del propósito. El qué nos va a determinar el quién, el cuándo y el cómo articular estas relaciones internacionales, con quién, a través de qué instrumentos, con qué comunicación, como nos estaba comentando Marco Antonio hace un momento, con qué marketing, con qué experiencia de cliente o qué protocolo es necesario para construir lo que nosotros llamamos en nuestra compañía esos puentes de entendimiento que suponen las relaciones internacionales. Bueno, pues de eso es de lo que quería plantear y tratar en lo que va a ser estas preguntas, este diálogo que vamos a mantener. Muchas gracias, estimado Adolfo. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista formal, quiero pedirle a la audiencia que hagan sus preguntas. Terminada la participación de Adolfo Jiménez, vamos a ir con la interacción con ustedes, la audiencia que nos está mirando. Así que pueden ir escribiendo sus preguntas y nada, los dejo con Jerjes y Jessica. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy bienvenido, Adolfo. Es un gusto tenerte en este escenario. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el entorno estratégico de la diplomacia corporativa? ¿En qué se desenvuelve la actividad institucional de las organizaciones? Bueno, esta es una pregunta que la podemos lanzar también a toda nuestra audiencia y a todos. Es decir, ¿cuáles son y quiénes están concernidos hoy con los insights que están determinando los cambios para comprender la realidad internacional desde el punto de vista de organización o de una empresa? Yo quiero dar un dato que me parece muy interesante y es que este programa se está desarrollando en paralelo con el foro de Davos. Yo creo que es una cuestión especialmente clave en el hecho de comprender el papel del internacionalismo en el mundo actual y en el mundo de los negocios y en el mundo de la economía.
¿De acuerdo? Por tanto, es un fenómeno, la internacionalización de la economía y de la empresa, que no solamente que parecía que durante unos años donde se estaban estableciendo unas fórmulas de cierto proteccionismo porque estaban vinculándose con la presencia de agentes como podía ser una administración norteamericana tendente o propensa a una gestión de los asuntos internos más relevante que los externos, parecía que esta cuestión iba a tener, digamos, un cierto retraso o se le iba a poner una serie de problemas o de palos en las ruedas para que eso se sucediera, ¿no? Yo creo que en este caso ese intento de proteccionismo, lo único que puede pasar, como está ocurriendo en el caso de Inglaterra con el Brexit, es encarecer y dificultar estos procesos, pero no va a parar. No va a parar porque el internacionalismo en este sentido es un proceso imparable. Después quería incorporar dentro de este entorno estratégico esta transformación digital que también nos ha estado explicando Marco Antonio y de cómo las empresas tienen que abordar esa transformación digital y combinarla con lo que es la experiencia de usuario en entornos digitales y en entornos internacionales. Es decir, estamos viviendo ante una cuarta transformación industrial. Eso lo decían hace un momento en el foro de Davos. Si ustedes han seguido las crónicas que han podido, que hemos podido comprender de los distintos actores y de los distintos gobernantes ahí representados. Por tanto, es importante el hecho de tener una presencia digital relevante, porque en la medida en que tengamos esa presencia digital relevante o no la tengamos, otras entidades y otras empresas van a crear contenidos que nos pueden sustituir. Por tanto, la competitividad se traslada a los entornos digitales y esa competitividad la tenemos que comprender en el ámbito internacional. También yo creo que desde el punto de vista del enfoque de lo que son los negocios y las actividades de negocio, yo creo que es muy importante darnos cuenta cómo existe un trasfondo muy importante que es la transición verde. ¿Vale? Es decir, el mundo de la transición ecológica, de las relaciones de corte energético y al mismo tiempo de la transición desde el punto de vista de la mejora medioambiental va a ser muy importante. Ustedes además tienen un país estupendo. Tienen un país estupendo para este tipo de... bueno, no solamente un país, es un continente completo, pero destaco el país, lógicamente, por lo que les decía inicialmente de mi conocimiento y mi amor a Bolivia en este caso. Por tanto, un país con muchísimas posibilidades, donde mucha inversión, donde muchas posibilidades de inversión extranjera están posibilitando esas realidades en un momento en el cual esa realidad está determinada por una transformación como son el Acuerdo de París o como otra serie de cuestiones que son muy relevantes para operadores internacionales y para operadores nacionales que pueden trabajar en asociación con estos países. Por tanto, yo creo que ahí tienen ustedes un enfoque en ese sentido clave. Una tercera parte muy importante para mí es todo lo que tiene que ver con la regulación multinivel que las empresas tienen que tener en cuenta. La regulación multinivel es una cuestión que va a influir mucho y lo veremos después cuando estemos hablando del lobby, de la influencia de las relaciones que tiene que ver con las administraciones públicas que participan. Estamos hablando de espacios multinacionales, de organismos multinacionales o de organismos multilaterales que determinan determinados niveles de regulación que luego... Pero no solamente eso, estamos hablando también de regulaciones en un entorno como en Bolivia, el entorno plurinacional o entornos federales o entornos nacionales donde existen además unos niveles donde las empresas y los operadores que van a desear realizar un proceso de internacionalización tienen que comprender sus relaciones y tienen que comprender sus ajustes. Por tanto, son cuestiones en ese sentido que van a entrar en determinados momentos incluso hasta en conflicto. Entonces, ese conflicto que estábamos determinando también puede ser un conflicto de regulación. Solamente les puedo poner un ejemplo digamos, en la espiral en la que estamos viviendo en los últimos tiempos. En España y en Europa, porque esto es un proceso europeo completo, el proceso del Brexit, que ustedes también indirectamente están relacionados, están concernidos o están afectados, se está produciendo desde la deslocalización de la industria financiera que estaba en Londres, desde el hecho de que una colonia como es Gibraltar, en este caso, se haya buscado una solución pragmática que de facto mantiene la colonia británica en una posición, pero al mismo tiempo el control de aduanas dentro del espacio Schengen, lo cual es una cuestión que
supera el tradicional concepto de soberanía y otorga el control de las fronteras a la propia Europa, es decir, en función de los intereses, de lo que hemos dicho antes. Pero en ese caso es un caso en el que estamos viviendo. Y en paralelo también estamos viviendo una cosa que ustedes están viendo desde el punto de vista, y que también lo comentaba hace un momento Marco Antonio, que tiene que ver con el desorden informativo. El desorden informativo, digamos, estamos viviendo en tiempo real, donde existe una nueva jerarquía de valores, existe una nueva forma de recibir la información que interrumpe todos los procesos y que es capaz de intervenir o interactuar con la realidad. Pero no existe un cambio en la jerarquía de poder. Les voy a poner otro ejemplo que también es una cuestión de hoy mismo. Hoy un conjunto de clubes europeos han decidido lanzar una liga diferente a la liga que auspicia la FIFA. ¿Alguien se podría imaginar hace años cuestionando el poder de una organización internacional como la FIFA? Pues sí, hoy se hace. ¿Y se hace cómo? Por lo que son la necesidad de unos mayores ingresos de estos clubes ante la situación que ha sucedido fruto de la pandemia. Por tanto, todas estas cuestiones están rompiendo los moldes, están rompiendo los criterios y al mismo tiempo en este escenario es donde las empresas, y un club de fútbol es una empresa, y una empresa farmacéutica que vende vacunas es una empresa, y una empresa financiera que es una empresa, tiene que tener en cuenta de cara a lo que va a suceder en el futuro desde el punto de vista de lo que son las organizaciones. Solo un detalle más, le voy a contar. En España, todas las empresas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Uber, etcétera, están buscando expertos en relaciones institucionales y en relaciones públicas porque tienen que negociar con España y con Europa cómo va a ser ese proceso de separación empresarial y cómo van a ser las relaciones empresariales con las administraciones españolas y con las administraciones europeas. Hoy todas tienen un anuncio en LinkedIn, lo pueden ustedes comprobar. Muchísimas gracias, Adolfo. Siguiendo con la temática, cuando hablábamos del mapa de las relaciones internacionales, creo que para introducirnos en ese ámbito, ¿podrías comentarnos los agentes y los actores involucrados que son más relevantes en este proceso organizacional, en esta configuración? Bueno, yo creo que es muy importante lo primero es tener muy clara la decisión de internacionalización de una empresa. Esa es la primera cuestión, porque cuando uno tiene clara esa decisión de internacionalización, tiene que tener claros los objetivos estratégicos, organizativos y empresariales que lleva y que conlleva ese proceso de internacionalización. Después, el segundo proceso tiene que ver con conocer muy bien el know-how de cómo internacionalizar, de cómo planificar, y el know-who, de quién es importante interna y externamente de cara a internacionalizar. ¿Vale? Por tanto, y lo vamos a ver después cuando hablemos de grupos de interés, hay que construir ese mapa exhaustivo de grupos de interés, ¿de acuerdo? Y ese mapa de grupos de interés, yo quería anticipar los 4 que son claves desde el punto de vista institucional. Primero, todo lo que tiene que ver con administraciones públicas, funcionarios, agencias. Ustedes tienen el modelo de las superintendencias, todos los responsables de regulación, supervisión, control e inspección y del proceso político. En ese sentido, son claves. Segundo, todo lo que tiene que ver con los competidores, con los mercados, cómo son las relaciones competitivas en su país o en el país donde usted quiera intervenir, cuál es el hueco de mercado y cuáles, digamos, las relaciones entre los distintos países, ¿vale? Lo tercero, los agentes sociales, las organizaciones empresariales, sindicales, es decir, todo lo que llamaríamos poder civil y cuál es la importancia de ese poder civil. Cuarto, que son un agente que son muy poco conocidos hoy, en este caso, son los think tanks, que son instituciones de pensamiento y de acción, instituciones que generan conocimiento mediante la investigación, que controlan la agenda pública, que están en el mercado de las ideas y que tienen al mismo tiempo que ver con procesos de regulación y de políticas públicas que nos afectan a todos. Hay que tener en cuenta que hoy la administración pública tiene muchas capacidades y las capacidades tienen que ver desde la prohibición, la regulación, el gravamen, la fijación de impuestos, la prohibición de determinadas actividades, la ubicación de determinadas exigencias para poder permitir la participación en determinados mercados. Por tanto, tiene tantas posibilidades de actuación que conocer esto en ese sentido es clave. Y finalmente,
todo lo que son organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos relevantes que en muchos países hoy son muy relevantes, sobre todo si vamos a operar en un mercado, en una actividad. Por tanto, ¿y cuál es su nivel de influencia y de relevancia? Esa parte de agentes institucionales, que era lo que me estaba preguntando Gerges, digamos, son la primera parte que quería anticipar dentro de lo que es un modelo más amplio que va a ser de la definición de cuál es el modelo de relaciones que vamos a necesitar a la hora de contar con un buen proceso, un procedimiento de internacionalización en la empresa. Bueno, muchísimas gracias por ese aporte, querido Adolfo. Vamos con la siguiente pregunta. Con todos estos procesos que ya nos habías hablado, ¿cómo se adapta la estrategia de una organización a un escenario de estas características? ¿Cuál es el plan a desarrollar? Bueno, pues yo creo que el plan tiene que partir, como comentábamos antes, de una decisión estratégica y de contar con un documento muy bien elaborado que es una estrategia de internacionalización corporativa y competitiva. ¿A qué llamamos corporativo? Corporativo es cómo vamos a organizar desde el punto de vista del holding empresarial y de la participación de los distintos negocios. Vamos a separar corporativamente el negocio internacional, vamos a separar por países, ¿cómo vamos a hacer eso desde el punto de vista de la matriz? Porque eso va a implicar en determinados momentos, imagínense, si el proceso de internacionalización lo queremos hacer mediante la compra de una sociedad o mediante la creación de una joint venture, es decir, cómo hacemos, digamos, corporativamente desde el punto de vista del corporate y de la propiedad de la empresa. Por tanto, esa primera parte es muy relevante porque va a suponer la dedicación de determinados recursos financieros y al mismo tiempo nos va a imponer otra serie de cuestiones, como puede ser hacer una due diligence correcta, como a coger información de quiénes son nuestros socios y sus actividades. Es decir, va a requerir necesidades en materia de inteligencia económica que además otros intervinientes en este programa ya han tratado desde el punto de vista de la inteligencia, ¿vale? Y luego de lo que tiene que ver con la estrategia competitiva y es cómo vamos a competir en este mercado, en este país. Es decir, cómo vamos a competir en el mercado de las telecomunicaciones en Bolivia con tales operadores que están operando ya o no. Es decir, competitivo y corporativo. Digamos, esa es la primera parte. Una vez que tenemos esto, necesitamos 3 mapas. Y para mí el número 3 es muy importante. Primero, un mapa de grupos de interés, como hemos comentado antes. ¿Y qué son los grupos de interés? En terminología anglosajona, los famosos stakeholders, que seguro nuestra audiencia conoce el concepto, ¿no? Es decir, todos aquellos que pueden verse afectados por nuestra actividad y todos aquellos que nos pueden afectar en nuestra actividad y en nuestros objetivos. Esos son los stakeholders. Por lo tanto, los afectados y los que nos afectan. Con sus intereses, su capacidad de acción, sus expectativas, su nivel de criticidad, su representación, ¿vale? Accionistas, trabajadores, clientes, comunidades, sociedad, medios de comunicación, administraciones públicas. 2. Un mapa de riesgos, que ya se ha referido también Marco Antonio en este caso, hablando de los riesgos. Un mapa de riesgos muy concreto, muy realista, tanto de los mercados locales como de los mercados internacionales. No solamente hablamos del riesgo económico, sino de otros muchos previsibles como estamos viviendo ahora mismo, la propia pandemia, una amenaza terrorista, desastres naturales, crisis de reputación, acusaciones de corrupción, cambios regulatorios sobre la actividad del negocio en donde vamos a estar. Y tercero, un mapa de relaciones, es decir, qué relaciones necesitamos, en qué entornos, en qué áreas, para conseguir nuestros objetivos, incluyendo también al mismo tiempo en qué redes vamos a participar y en qué redes participan nuestros rivales. ¿De acuerdo? El concepto de rival. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser conseguir autoridad, conseguir legitimidad en nuestro comportamiento y operación. Si no conseguimos legitimidad desde el punto de vista de los operadores, tenemos un problema. La clave está en la legitimidad. Y tenemos que analizar de esa red qué intereses tiene cada uno, cómo participa en esa red, si esa participación es confidencial, es discreta, es pública, es política, qué grado de profesionalización tiene esa red, qué herramientas de comunicación, como comentaba Marco hace un momento, tiene cada red, qué grado de estabilidad o de volatilidad. ¿Nos podemos fiar o no nos podemos fiar de esa red? Porque
puede cambiar mucho, cambian mucho sus operadores, ¿vale? Entonces, esos tres mapas son muy importantes. El mapa de grupos de interés, el mapa de riesgo y el mapa de las relaciones. Son tres cosas que son muy necesarias, por eso, de este modelo conceptual que queríamos explicar en esta sesión. Muchas gracias, Adolfo, por esta intervención. La última pregunta que tendríamos son, ¿qué implicaciones tiene para líderes, ejecutivos o dirigentes la inteligencia directiva y qué se precisa desarrollar? Bueno, vamos a ver, como podemos comprender, esta inteligencia directiva es nueva y al mismo tiempo requiere un nuevo tipo de líder, un nuevo tipo de director, de dirigente, que como decía Marco hace un momento en su intervención, decía, están desapareciendo los capataces, ¿vale? Antes teníamos capataces y hoy necesitamos líderes internacionales, líderes que sean capaces de gestionar la flexibilidad, líderes que sean capaces de gestionar la diversidad en sus organizaciones, líderes que cultiven una nueva inteligencia directiva, que sean diplomáticos, corporativos y que desarrollen unas competencias profesionales propias desde la capacidad, la creatividad, la capacidad de dirigir una organización como una orquesta en la que tenga la capacidad de percibir desde fuera y poder llevarlo hacia adentro, como comentaba también Marco, capacidad, pensamiento crítico, sea capaz de divulgar, tener un enfoque dirigido hacia los papeles que tiene la empresa, hacia lo que es los valores, la reputación, la influencia y todo lo que hemos comentado anteriormente también, que va a ser necesaria desde ese punto de vista. La gestión del lobby, la gestión, el lobby o del cabildeo, voy a utilizar la palabra cabildeo para que todos nos entendamos en lo que es término sajón y cómo se utiliza este mismo término en América Latina, ¿vale? Por tanto, es importante personas que sean capaces de relacionarse bien con los funcionarios, que sean capaces de identificar los actores relevantes del negocio y otorgarles la relevancia que tienen, crear estados de opinión y anticipación en el negocio, ser capaces de percibir el futuro, tener acceso a representantes reguladores, tener conocimientos de consultoría política, de consultoría electoral, tener relaciones con los funcionarios de segundo nivel y buenos conectores con la diplomacia pública, construir la identidad suya como profesionales dentro de los países donde operan y donde desarrollan esas actividades diplomáticas y al mismo tiempo construir la imagen de la marca, esos valores, ese propósito que nos estaba comentando en este sentido Marco Antonio, ¿no? Tienen que tener muy buenas capacidades de relaciones con los medios, muy buenas capacidades comunicativas, tienen que ser capaces de elaborar documentos de gestión, seguir legalmente, seguir la normativa, la regulación, los cambios regulatorios. Por tanto, es muy exigente, como decía Marco, hay que leer mucho, hay que estar muy atentos. Al mismo tiempo que hay que estar muy atentos, hay que desarrollar muchas soft skills, mucho poder blando, en terminología de NAI, en este caso, para tener un buen diagnóstico sobre la realidad y poder contemplar cuáles son medidas que son necesarias desde el punto de vista de la propia comunicación, como son las políticas de patrocinio, de mecenazgo, de relaciones con organizaciones, estar muy bien organizado, muy bien conectado con la comunidad y tener esa visión intercultural que sea capaz de crear puentes de entendimiento, que es lo que nuestra compañía, en este caso, hacemos gala y además de hacer gala, abogamos por ello para la construcción de este tipo de mecanismos que son necesarios para construir esa reputación. Más, pues cuando llega la crisis, ser un buen gestor de crisis. Un buen gestor de crisis en momentos donde tiene que conocer la sensibilidad, qué administración participa, qué medios están y cómo conseguir que de esa crisis conseguir una oportunidad para mejorar y para resolver cuestiones que son importantes desde el punto de vista de la presencia y de la reputación de la compañía. Porque, como decía un experto con el que yo trabajo, dice, nosotros nos podemos jugar el dinero, pero no nos podemos jugar la reputación. Porque la reputación nos jugamos la historia futura y el funcionamiento y la legitimidad de la organización. Nos cargamos en este sentido la actividad de negocio frente a lo que es la actividad de lo que es una crisis concreta donde puede existir una pérdida económica, un deterioro, ¿vale? Entonces, esa cuestión tiene que estar por delante siempre la reputación, que es una resultante
a largo plazo de las relaciones con todos los agentes de una comunidad o de un país. Por tanto, tiene que ser una persona muy orientada en este sentido a la reputación. Tiene que conocer, por tanto, negocio, tiene que conocer todas estas cuestiones y activar todas estas cuestiones, y a partir de ahí es cuando va a necesitar instrumentos de comunicación, de protocolo y al mismo tiempo de desarrollo y de las relaciones internacionales en su ámbito empresarial. Tanto él, inclusive diría, de las personas que le acompañan, como podrían llegar a ser sus propias familias. Muchas gracias, querido Adolfo. Adelante, Jessica, por favor. Gabriel. Bueno, agradecerles tanto a Adolfo como a Marco Antonio su participación de hoy. Hemos tenido mucha participación por parte de la audiencia y bueno, tenemos una pregunta para que la puedan responder ambos. La voy a poner en pantalla. La hace Máximo Cerezo. Benis decía, la fábrica del futuro tendrá solo 2 empleados, un hombre y un perro. El perro vigilará que el hombre no toque las máquinas, reemplazará a la IA y sus algoritmos a los maestros en la escuela. Bueno, pues, si me permiten, me parece que todavía estamos un poco distante de ese momento, porque los retos y desafíos para cualquier país se basan fundamentalmente en el hecho de que hay regiones todavía donde no hay internet, donde ni siquiera hay energía eléctrica. Entonces, todavía va a tardar un poco, pero lo cierto es que sí ya vamos a comenzar a tener empresas con un menor número de colaboradores, donde también los procesos se van a automatizar de forma muy práctica. Ya no estamos hablando, y como he visto algunas preguntas sobre la inteligencia artificial, cierto es que esta empieza a dominar el mercado, empieza ya a tener una presencia mayormente exponencial, porque si bien es hacia allá a donde quiere ir el ser humano, por su naturaleza, por su curiosidad, el ser humano siempre va a explorar nuevas cosas. Entonces, creo que todavía va a tardar un poco, pero sí, hoy no es necesario inclusive preguntarnos, hay empresas muy pequeñas, las fintech, ¿no?, que están prácticamente ya consolidadas, donde el número de colaboradores es menor, con un gran potencial y sobre todo una producción económica muy grande. Entonces, va a tardar, pero ya hay casos. Entonces, digo, a lo mejor a algunos no nos tocará verlo en su totalidad, pero evidentemente sí, apunta a que estamos experimentando en una etapa inicial este proceso que en su momento este gran pensador y de líder que era Warren Bennis, comentaba al respecto. Bueno, en mi opinión, yo creo que se está planteando la cuestión de la inteligencia artificial y del modelo de algoritmos desde una posición muy maximalista y desde una posición también muy maniquea. ¿Vale? Yo creo que particularmente va a existir actividades en las cuales va a ser muy difícil que se sustituya en el proceso de provisión final de servicios mediante inteligencia artificial, pero lo que sí está claro es que inteligencia artificial y algoritmos van a participar mucho en muchas de las fases de esa provisión del servicio. Es decir, en conocer cuándo una persona busca un servicio, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, dónde está y dónde está ubicado, va a intervenir muchos elementos de inteligencia artificial y va a intervenir muchos elementos de lo que es la información, los algoritmos, de lo que hoy se denomina Big Data. En paralelo a esto, existen movimientos en contrario, es decir, esto que a lo que me he referido hace un momento, de que en Estados Unidos se está planteando la separación de la actividad de empresas como Google, como Facebook, como tal, va a implicar que el troceo de ese monopolio de información que tienen para poder utilizar esas informaciones de cara a las ofertas de negocio está cambiando. Por tanto,
yo creo que tenemos que plantearnos cómo incorporar la inteligencia artificial, cómo estar abiertos a ella para comprender y mejorar los procesos de negocio. Y el proceso de automatización, evidentemente, que es creciente, como decía Marco Antonio, es evidente y es imparable. Llegar al nihilismo de que todas las actividades sean absolutamente provisionadas desde un punto de vista por inteligencia artificial y robots, yo creo que eso es un entorno mucho más lejano, pero tenemos que prepararnos para unos nuevos mercados de trabajo que tienen estas características y estas necesidades y este funcionamiento. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos la última pregunta, la hace Jonathan Aguilar Nava. ¿Cómo fortaleces alianzas estratégicas por el bien o un plan de agenda medioambiental con organizaciones? Marco. Por favor, me parece que aquí Adolfo es el indicado. Digo, también doy mi opinión, pero me parece que Adolfo puede aportar un poquito más. Bien, yo creo que en este punto existen muchas posibilidades de alianzas estratégicas que tienen que ver con el desarrollo fundamentalmente de los instrumentos de desarrollo limpio que se crearon a través de lo que son los distintos instrumentos que están dentro del Acuerdo de París, donde muchas organizaciones nacionales de distintos países necesitan el apoyo de otras organizaciones para poder invertir en esos procesos y donde se pueden desarrollar grandes alianzas estratégicas y procesos de inversión que permitan dar cumplimiento a los mismos a los mismos que son los que permiten la reducción de emisiones o la compensación de emisiones de lo que es efecto invernadero. En todo eso existe ya un mercado, como ustedes conocen, y que empezó a funcionar con los primeros acuerdos que surgieron a través de lo que es el protocolo de Kioto, donde ya existen en muchos países muchos desarrollos medioambientales, muchas creaciones de zonas limpias, repoblación forestal, etcétera, etcétera, donde muchos de los países están consiguiendo y muchas organizaciones ahorros y resultados que les permiten cumplir con los objetivos que les están planteando de una manera mucho más barata y al mismo tiempo con una relación internacional entre compañías que es muy frecuente y que además en este sentido existe de una manera bastante ya estable en el mercado, es decir, existe un conocimiento suficiente como para poder implantarlo y poder establecer unas reglas del juego básicas entre las dos organizaciones y entre los dos países. No sé si Marco quiere... Si me permiten rápidamente. Recordemos que se está llevando a cabo el Foro Económico en Davos. Justamente en este tipo de eventos macro donde se reúne el Producto Interno Bruto de todos los países, donde también las corporaciones, los grandes corporativos están reunidos, se hacen mesas de trabajo y de ahí vienen para los que también vemos temas de responsabilidad social, donde se firman acuerdos o lo que le llamamos hoy los principios de Pacto Mundial. Y es ahí donde empresas empiezan a hacer algunos cambios, a gestar cambios para crear cadenas de valor cuando llegan ya a los respectivos países y comenzar a hacer prácticas un poco más socialmente responsables y que esto a su vez trae consigo el crear justamente las alianzas que referían para poder realmente crear esos programas con un sentido social, con un sentido más verde, como comentaba Adolfo. Y creo que son esfuerzos que si bien empiezan ya a tomar cierta fuerza, pero también hay que reconocer que hay países a los que les cuesta trabajo adaptarse a estos cambios, pensar en tecnologías verdes, en energías más sustentables, particularmente mi país es uno de ellos, que veníamos con buen paso, pero de repente, bueno, cuestiones de visión entorpecen este tipo de cambios, pero esencialmente creo que sí hay esfuerzos, sí se pueden crear alianzas muy importantes, inclusive empresas, me parece las que de carácter global comienzan ya a tener esas cadenas de valor con sus stakeholders, al grado de que hoy si quieres ser proveedor de ellos, tienes que cumplir con ciertas certificaciones, con ciertas normas, la ISO 28000, que está basada en el tema de responsabilidad social, entre otros, y obviamente esto genera, sí, esas alianzas, esos beneficios verdes que tanto necesitamos y que solamente como aportar un poco a lo que Adolfo comentaba en torno al tipo de alianzas que se pueden generar para mejorar mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Muchísimas gracias
a Adolfo Jiménez. Quiero dar el cierre a este programa. Dentro de unos 15 minutos vamos a volver a una nueva sesión donde vamos a poder ver el cierre. Quiero agradecerles por su participación de este último día del programa Relaciones Internacionales 360, que hablaron mucho sobre el tema de las relaciones públicas y el mapa conceptual de las relaciones internacionales. Quiero agradecer a toda la audiencia que ha estado muy prendida a este tema y nada, pedirles que dentro de unos 15 minutos puedan entrar y ver esta nueva sesión de cierre del programa, donde vamos a tener a los expositores que hemos tenido a lo largo de estos 6 días y a encargados de las organizaciones también que han hecho posible este programa. Así que agradecerles por su participación de hoy, también a Jessica y a Jerjes por su participación en el ámbito de las entrevistas. Y bueno, nos vemos en unos 15 minutos y muchas gracias.